Ahí está. Ahora sí. Ahora share. Muy bien. Yo lo que les agregué acá, creo que no está en perdón, estoy haciendo un lío bárbaro. Esto. Ah, en esto. Lo que creo que no estaba, no sé si lo tienen, es esto de la víctima como las causas traumáticas de la víctima. Esto así lo podemos mencionar rápidamente y podemos ver el tema el tema este polémico del perdón. Em, para Marchiori, la víctima sufre a causa de la acción delictiva. Eso es algo que veníamos trabajando. El estrés postraumático es algo que va a ver generalmente. El estrés postraumático es algo que, o el TEP, trastorno de estrés postraumático, es lo que aparece ligado a a la sensación de pérdida de control y de poder eh, tener ese control, esa situación, ¿no? Esa situación que por lo pronto se presenta como fuera de control. Por eso dice que el delito crea una verdadera situación de estrés, por significa un daño y un peligro eh, para la familia y para la víctima. El tema de vivir con miedo, el miedo constante a que eso vuelva a suceder, como si estuviéramos, porque es una situación que queda abierta. Entonces, como es una situación abierta, porque no tengo control, es algo que yo no puedo todavía cerrar ni resolver. Por eso puede ser que aparezcan eh, sueños, por ejemplo, que tienen que ver con donde la víctima eh, hace lo que no puede hacer en la realidad, ¿no? Eso se llama un sueño que tiene la capacidad de retroflectar. Retroflectar me refiero a cuando nosotros eh, nos hacemos aquello que no le podemos hacer al otro. Y retroflectar en un sueño es cuando yo en los sueños puedo vivir lo que no puedo resolver en la realidad. Entonces, aparecen todas esas situaciones que tienen que ver con la angustia y el miedo, que esto tiene que ver más con lo psicológico, pero parte también de ese estrés postraumático, eh, porque no puedo resolver, todavía no le pude dar cierre a esa situación. En la medida que la víctima pueda cerrar, pueda tener la sensación de control, una forma de cierre puede ser la mediación penal, por eso lo trabajo, es decir, el hecho de quizás, a veces no, depende de la víctima. El cierre de la situación es cuando yo logro hacer que esa situación pase al fondo. Estoy trabajando de acá desde una mirada de la Gestalt, es decir, en tanto yo no tengo control de esa situación, eso es algo que se me presenta todo el tiempo. Revivo esa situación todo el tiempo. No tengo miedo de salir a mi casa, tengo miedo de dormir, de vigilante, siento como que me voy a encontrar con la persona a la vuelta de la esquina, y en la medida en que yo pueda tener el control de esa situación y de alguna forma cerrar eso, ya sea a través de la restitución, a través de la venganza, a través de lo que fuera, de tomar control de esa situación, se va a ir disipando. La mediación penal, el hecho de quizás en algunos casos encontrarme con la otra persona, con el delincuente, y que el delincuente me restituya o pida una disculpa, quizás en algunos casos tenga un efecto terapéutico en el sentido que puede llegar a cerrar una situación. Hay víctimas y en otras víctimas quizás no. Eso depende cada uno, cómo cada uno le haya afectado esa situación. El delito implica daño en sus personas y sus pertenencias, es decir, no solamente quizás tenga por eso la mediación penal no necesariamente tiene que ser la restitución de las pertenencias, porque también el hecho se siente como una violación a la persona, ¿no? Uno se siente vulnerable, por eso habla de la vulnerabilidad a la depresión, ¿no? Te sentís invadido, quizás no es tanto lo que te robaron, pero el hecho de haberte despojado de algo, de haber invadido tu privacidad, eso genera también una sensación de indefensión. El hecho de que cuando el victimario se hace cargo de la situación, bueno, y empieza a reconocer, muchas veces suele ser sanador esa situación para la víctima.
por estas cuestiones de tener en cuenta cuáles son algunas de las, yo no voy a leerlos todos porque si no, quiero ver el tema del perdón antes que terminemos, pero em, puede ser tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta cuáles son los síntomas que puede tener una víctima y las consecuencias de eso, ¿no? El miedo, la angustia, el temor a la repetición de la violencia, eso es algo que es central, ¿no? Tanto de la víctima como de la familia, porque después eso se transmite también a la familia. Eh, la víctima experimenta temor por su vida y la de su familia, el tema de la crítica también, la culpabilización, ¿no? Que tiene que ver con la sanción social que muchas veces las víctimas tienen. Esto pasaba mucho en las víctimas de delitos sexuales también, cuando se la culpabilizaba, se empezaba a dudar, eh, o también de delitos que no tienen quizás esas características, pero no te cuidaste, sos una tonta o un tonto, ¿por qué no te, eso te pasa por descuidado? Bueno, eso también es parte de la sintomatología, ¿no? Que la sociedad te vuelve a atacar, la familia quizás te vuelve a atacar eh, por haber sido víctima de una situación delictiva. Y finalmente, la víctima se siente vulnerable y esto provoca sentimientos de angustia, desconfianza, inseguridad individual y inseguridad social. Eh, es lo mismo, acá se repite algunas cosas, la vulnerabilidad, la poca confianza en los recursos psicológicos propios, que tiene que ver con el autoapoyo. Por eso, una de las cosas que se hace es tratar de, muchas veces, para cerrar estas situaciones, la víctima le coloca un final en donde da vuelta a la situación. Esto aparece mucho en la intervención psicológica o terapéutica, ¿no? Donde antes de perdonar, esto lo vamos a ver ahora con el perdón. Antes de perdonar, yo tengo que ejercer la venganza, pero lo tengo que hacer de una forma teatral, no quiere decir que vaya a dispararle al victimario, sino que se hace eso muchas veces desde recursos psicodramáticos, que por supuesto no tiene nada que ver con la mediación penal, esto, pero en este contexto estamos trabajando, quizás. Pero la forma en que cierra la víctima, una puede ser la mediación penal y otra puede ser también algún recurso psicodramático que hace que yo pueda revivir esa situación y darle un cierre a esa situación. En las medidas de qué tanto afectado, cómo va, digamos, el desarrollo emocional de la víctima, ¿no? Eso también se puede trabajar. No lo va a hacer el mediador penal, porque el mediador penal no tiene ni tiempo, ni está para eso, ni su función, pero eso, digamos, parte del contexto, ¿sí? De cómo se recupera una víctima. La mediación penal yo creo que es también un elemento interesante para la sanación de la víctima. Em, Ustedes tienen acá una cuarta clase que vendría a ser el perdón, ¿no? ¿Qué no es perdón? Los beneficios del resentimiento. En esta, digamos, media horita que nos queda, la idea es como empezar a pensar esto del perdón, que por supuesto no es obligatorio, no tengo por qué perdonar, si no puedo, no todos tenemos o podemos perdonar las cosas. El perdón es algo que tiene un momento, no se puede forzar, es algo que surge naturalmente. Puede ser una propuesta, eh, es sanador cuando se hace voluntariamente, cuando no se puede ser victimizante también el perdón. Entonces, el perdón puede tener un lugar dentro del proceso de mediación. Dice, ¿esto quién lo dice, no? Patrick Miller. Yo pensaba que el perdón era un gesto mediante el cual uno podía superar alguna estupidez o maldad, que además permitía experimentar una efímera sensación de afecto hacia toda la humanidad. Ahora comprendo que el perdón es una manera radical de vivir, una práctica que desafía las creencias más comunes de la gente. Eh, ¿Para qué sirve el perdón? El perdón sirve para cerrar una situación. ¿Sí? Así como, eh, digamos, para dejar de estar dependiente de la situación. Esto lo dice Kazarjian, Robin Kazarjian. Tiene un muy buen trabajo sobre el perdón. Primero porque el perdón no lo puedo forzar.
Quizás si yo no puedo perdonar, no tengo por qué perdonar a todo el mundo, pero en tanto yo no perdono, no suelto esa situación. Si el perdón no estamos hablando de perdón como para apañar al victimario, para que no se responsabilice. No, 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 el perdón tiene que ver conmigo, no con el otro. El perdón es una forma de dejar atrás una situación que me está todo el tiempo siendo figura y no me permite disfrutar de otras cosas. Yo estoy todo el tiempo recreando una situación que, que me hace sufrir, porque es una situación donde yo eh, sigo acumulando resentimientos con un otro, y esa situación me ocupa todo el espacio, y no puedo trabajar, no puedo disfrutar de mis amigos, no puedo disfrutar de otras cosas, necesito cerrar esa situación. Necesito hacer que esa situación pase al fondo para que aparezcan y se hagan figura otras situaciones y pueda disfrutar. Eso oscurece todo lo otro. El perdón tiene que servir a la víctima para eso, no para justificar a la víctima. Si yo puedo perdonar a alguien y mandarlo preso al mismo tiempo, puedo perdonar a alguien y despedirlo. El perdón significa soltar eso. Pero a veces cuando no hay justicia, no hay perdón. Entonces muchas veces el perdón a la víctima le cuesta porque no ha sido todavía efectuada la justicia, ¿no? Entonces no, es como que falta algo. Luis Hay, en el libro Usted puede sanar su vida, es un libro que recomiendo leer y si uno puede trabajarlo, el libro mejor, porque es un libro muy lindo para trabajar con uno, propone que a veces para soltar situaciones en donde tenemos un resentimiento hacia una situación, hacia alguna persona, Luis Hay, a veces no se puede hacerlo directamente. Entonces, a veces yo necesito vengarme de esa persona. Esa de todo lo feo mío que yo necesito primero ejercer, depositar toda esa violencia en esa persona para después soltar a esa persona. Yo prefiero el término soltar más que perdonar, ¿no? Entonces Luis Hay propone un ejercicio terapéutico, dice, bueno, que es un ejercicio de visualización en realidad. Dice, bueno, hay un teatro, un escenario, entonces en el escenario está la persona a la cual yo tengo resentimiento, dice, bueno, uno imagina alguna forma de venganza, como para liberar toda la bronca, ¿no? Puedo hacerlo con un almohadón también, y decirle todo eso al almohadón y pegarle al almohadón también, podría llegar a ser. ¿Para qué? Para liberar esa energía, porque yo no puedo prenderme de algo si no libero la energía que tengo acumulada con respecto a eso. Pero muchas veces el desprenderse de algo no lo puedo hacer si yo no desprendo primero esos sentimientos y esas emociones. Nosotros no lo voy a hacer con la otra persona, porque la puedo dañar, la puedo lastimar. Lo voy a hacer con un recurso psicodramático o una visualización. Puede llegar a ser un recurso. Bueno, y ahora, ¿cómo? Y ahora una vez que ya hicimos eso, ¿podemos soltar? ¿Podemos perdonar? ¿Significa dejarlo ir? Eso es perdonar, dejar ir la situación. Empezar a mirar hacia otro lado. Pero a veces no puedo mirar hacia otro lado, sino le digo todo lo que quiero decirle, todo lo que pienso, ¿no? Ahí hay una especie de, que no es catarsis, porque en realidad es mucho más que una catarsis, es una poner en palabras lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, lo que me está generando esta situación, y decirle al otro, sin estar el otro, porque a veces es muy fuerte para que esté el otro, lo que estoy sintiendo y cuál es mi venganza en el sentido, ¿no? Pero después dejar ir. Entonces, es una forma de ejercer el perdón. Esto me lo propone Hay también lo propone la Gestalt, en un espacio terapéutico, no sé si se puede una mediación, no sé, no lo sé, pero un espacio terapéutico es una forma de ejercitar el perdón cuando en realidad no nos surge, porque yo lo quiero matar, no lo quiero perdonar, no quiero soltar a esa persona. Yo me levanto todos los días odiando a esa persona, ¿no? Y no puedo vivir así, puedo vivir odiando a esa persona todo el tiempo, porque eso me roba tiempo para disfrutar de cosas que son más importantes que esa persona. Entonces, esa es mi postura sobre el perdón, ¿no? La de Kazarkian, la de Mihai, donde fíjense, no pasa por justificar, no pasa por apañar, pasa por uno mismo, es liberarse uno de una atadura que
lo que único alimenta su propia violencia, ¿no? En la medida que uno se sienta preparado para poder hacerlo. Por eso tiene que ser algo espontáneo, algo que uno decide hacer. Yo no puedo obligar a alguien a que perdone, no puedo obligar a alguien que suelte algo, pero para que suelte algo tengo que cerrar eso. Daniel Goleman cita un caso de active, active shooters, de un tirador, se llamaba Purdy, creo que es el nombre, y dice, cuenta esta historia, Goleman, lo cuenta en la inteligencia, en el libro de inteligencia emocional. Había habido una matanza escolar y los chicos jugaban, habían inventado un juego en donde recreaban esa situación. Uno hacía de asesino y los otros hacían de víctima, pero en un momento, ¿qué hacían? En el juego mataban al asesino. Las víctimas lograban vengarse y tomar el control de la situación y matar. Y eso hizo que naturalmente los chicos se pudieran recuperar de una situación de un estrés postraumático muy fuerte. ¿Por qué? Porque cambiaban la historia, cerraban la situación. Eso sea, cuando hablo de cierre estoy hablando de eso, cerraban la situación. Nosotros decimos cierra la Gestalt, en Gestalt, cierra la situación. Para mi cerebro emocional la situación cerró. A partir de ahí sí se puede generar o se puede tratar de pensar el perdón, porque yo cerré esa situación. No queda abierta, por algo queda abierta y aparece, pero es revictimizante una situación abierta, es angustiante. Yo todo el tiempo recreando esa situación. Eh, a ver qué dice acá. Esto es lo que yo sostengo con Casargian. Para esto ya sabemos. Esto de perdón, la bola del mundo perfecto, eso yo ya lo sé. Vamos al perdón. Bueno, esto de la venganza, lo que yo decía, ojo, bueno, acá. Las relaciones no se restauran a través de la represalia, el placer de ver sufrir a alguien a quien nos causó daño es efímero. Desaparecer el fulgor inicial que produce la venganza, lo único que queda son las heridas mutuas y una sensación de vacío y amargura. Esto es verdad, es así, pero no es tan sencillo, ¿no? Muchas veces hay que canalizar esa necesidad de represalia. El tema es que no lo vamos a hacer con la persona porque en realidad em, la represalia es con aquel objeto que nosotros construimos de lo que significa el otro o lo que significa para mí. Ni siquiera involucra al otro esta represalia. Cuando yo lo hago con esa visualización. En esa visualización voy a poner lo que a mí me representa ese otro, ¿no? Entonces es totalmente subjetivo eso. Pero esto es verdad. ¿Sí? Después, la represalia lo que hace es alimentar la violencia. El odio alimenta más odio. Y entonces, a ver, para conocimiento, madurez, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es esto, el perdón es una declaración de confianza en la vida, una elección posible frente a desafíos que sobrepasan la capacidad de respuesta operativa que tiene esa circunstancia. Me parece demasiado armada. Eh, yo considero el perdón como un dejar ir, más que nada. ¿No? El perdón tiene poder de ayudar a transformar las dificultades en incentivos para el crecimiento. Y esto es muy lindo, pero cuando uno tiene esa situación, no sé si lo ve desde este lugar. Yo no sé si quiero crecer o transformarme. Yo quiero hacer algo con esto que me está pasando. Y me falta el acento, perdón, la tilde la que veo acá, pero bueno. Este, yo tengo que poder dejar ir, porque si no enfermo, si no dejo ir esa situación. Pero para dejar ir tengo que cerrarla. Si no la cierro y la dejo ir, vuelve. Es mentira, es un perdón falso. Me obligan, está bien, sí, te perdono, sí, sí, te perdono. Pero después, al otro día, de vuelta, me levanto con esa persona en la cabeza, viendo todo lo mal que es muy difícil, tengo que poder cerrar primero esa situación. El perdón es también una situación en devenir constante, es decir, yo perdono hoy y mañana quizás tenga que volver a perdonar. Es decir, yo puedo cerrar algo, soltarlo y a veces vuelve eso.
tenga que estar todo, todo el tiempo. Muchas veces tengo que trabajar varias veces el perdón. El perdón es algo que se va actualizando con el tiempo. O sea, no necesariamente una situación cierre completamente. O a veces pasa que hay otras situaciones parecidas evocan esa situación y la tengo que volver a retrabajar, ¿no? Bueno, acá habla, ¿qué no es perdón? ¿No? Perdonar no es, esto sí estamos de acuerdo con el material, voy a leerlo textual. Perdonar no es absorber, perdón, perdonar no es absorber un comportamiento negativo que ha causado sufrimiento, perdonar lucha y emprender acciones para protegerse, esto estamos totalmente de acuerdo. Podemos iniciar un juicio, podemos despedirlo, podemos hacer una denuncia, además debemos hacer, eso va junto. El perdón no es fingir que todo está bien, solo se puede dar perdón genuino si se presta atención a las emociones, la máscara de la sonrisa o el todo está bien son antítesis del perdón. Esto es una gran verdad también, estoy de acuerdo con eso. Es una forma de manipulación el perdón, cuando se dice que está todo bien, ¿no? Como una forma de manipulación que significa que no me contacto con lo que realmente está pasando, que no me contacto con lo que me afecta. Pues dice, no se presta atención a las emociones. ¿Por qué? Porque lo más caro. Bueno, está todo bien, sí, está todo bien, qué sé yo. Es una forma de evitar reconocer que primero quiero vengar antes de antes, y eso no está bueno a veces, ¿no? Uno no quiere reconocer eso. Pero es el paso para después generar el perdón. Es decir, la máscara de la sonrisa, todo está bien, esto está muy bien esta parte. Perdonar no es asumir una actitud de santidad ni superioridad. Si uno perdona a alguien porque cree que es mejor o superior, ha confundido el perdón con la arrogancia. Perdonar no significa que uno no pueda o deba cambiar su comportamiento. Uno puede perdonar a un empleado que no está haciendo su trabajo de satisfacción y al mismo tiempo despedirlo, como yo les decía recién. Em, bueno, esto ya lo sabemos. ¿Qué no es perdón? Perdonar no es abandonar el reclamo, si podemos hacer juicio, etcétera, 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 incluso hacer una demanda penal. Ni tampoco, como dice acá, voy a adelantar un poquito, ¿no? Tampoco es mantener el vínculo. Yo puedo separarme, no querer ver al victimario, no querer reunirme con el victimario, igual perdonarlo. A veces se aconseja, no te encuentres. Trabajarlo separado, trabajar con esa representación que tenés de ese victimario. Mira, es esa representación que vos tenés la que te está afectando y a la que no podés soltar. Entonces, trabajamos con esa representación, podemos hacer, de Gestalt hay un montón de técnicas para trabajar eso. La de Hey, que es de visualización, no es específicamente gestáltica, pero también se puede utilizar. Imagina. Desde la mediación, eventualmente quizás también lo pueda llegar a trabajar, pueda llegar a adaptar algunos algún recurso de la Gestalt, como esto de hablarle o expresarle qué siento y qué le haría y qué me genera, que eventualmente podría llegar podría llegar a ser, habría que ver, qué pasa que cierto entrenamiento en estas técnicas como para evitar el desborde. Bueno, quizás no sé si en la mediación habría que ver, pero bueno, algo quizás se pueda hacer en la mediación, esto de ayudar a la persona que suelte esta situación, a que cierre. Depende del caso, depende del tiempo también, el lugar, depende de muchas cosas. Perdonar es la elección consciente de abandonar, es la decisión de integrar el dolor del pasado como aprendizaje para el futuro. Em, es soltar. Bueno, acá hay un ejercicio, ¿no? Es soltar. ¿Hay algo más de...? A mí no me satisface en demasía la definición que ustedes tienen de perdón. Me parece que no se termina de entender qué es el perdón. Está bien, yo estoy de acuerdo con todo esto. Es verdad que está el resentimiento. Es verdad que uno aprende, uno mejora, adquiere una capacidad de soltar que es fabulosa, pero no es tan sencillo, o sea, no es tan, o sea, es un proceso de cierre difícil y que en donde uno tiene que ser compasivo con uno mismo
y darse tiempo, y también permitirse el no poder hacerlo en algún momento. Quizás no estoy para cerrar todavía esta situación. Y, por supuesto, el perdón tiene que ser, yo creo que tiene que ser acompañado, asistido por una presencia de alguien que me acompañe en ese caminar hacia el perdón. No es tan fácil. Y posiblemente a veces volvemos a eh, recaer. Y bueno, y está bien, puede pasar. Bueno, volvemos nuevamente a trabajar ese perdón. Em, bueno, y ahí termino el material. Em, bien, yo no sé, bueno, con esto estaría la parte teórica. No sé si tenemos 10 minutitos como para hacer un intercambio rápido. Ah, está bien. Acá algunos ponen, Cecilia se tuvo que retirar. Ah, está bien. Tuvo que retirar. Bueno, bien. Yo no veía los chats porque, primero porque tenía el chat, eh, no había abierto el chat. Y después porque estaba mirando el material. Bueno, tema complicado el perdón, ¿eh? Viene complicado el perdón, pero bueno, si lo vemos así, me parece que es mucho más llevadero pensarlo, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de cerrar, soltar, no estar enganchados en algo que no nos hace bien, de poder darle lugar a otras cosas, situaciones que dejamos de lado y que son importantes para nuestra vida, la familia, el trabajo, quizás, ¿no? El disfrutar de otras cosas. No darle tanta presencia a eso. La verdad que me parece como súper interesante esta visión de pensar el perdón desde uno y no desde el otro. La realidad es que siempre que pensaba en mediación y en mediación penal, una de las cuestiones que me surgían y de las cosas tenía que ver con esto, ¿no? Con perdonar al otro, con este perdón de la víctima, al victimario. Pero la realidad es que me dejaste pensando, viéndolo como una liberación de la víctima y no como una perdón al victimario, digamos. Sí, sí. Como que me genera un replanteo desde otro lugar pensarlo así. Sí, porque si no es muy difícil, ¿no? Del otro Es lado. Es como, Yo te diría que es imposible pensarlo de otra forma. sí, hasta injusto, ¿no? ¿Por qué lo tengo que perdonar? Mira todo lo que me hizo. Totalmente válido eso. Sí, Eh, sí, sí. a mí me gustó cuando. Yo tenía muchos problemas con el tema del perdón. Ese tema no lo daba. Esa mediación penal, yo la verdad, salteaba el tema del perdón, salvo que alguno preguntara o trabajaba, si yo trabajaba otra cosa, me iba para la violencia, me iba para los esquemas mentales, que no lo trabajé, pero vamos a trabajar en algún encuentro, vamos a volver sobre los esquemas mentales. Hasta que hasta que empecé a trabajar el libro de Luis Hay, se trabajé conmigo, y llegamos a la parte del perdón, y dije, bueno, otra vez el perdón, loco. Y empecé a verlo, a mirarlo. Cuando me pone esa visualización me pareció fantástica. Porque mucha gente no está preparada para perdonar directamente. A veces es tanto el daño y el sufrimiento que genera el otro, la conducta del otro. Hay gente y a veces no podemos, no estamos preparados en ese momento. Y cada sargento tiene todo un libro sobre el perdón hacia uno mismo, hacia el otro, hacia los padres, hacia la familia, hacia la pareja, hacia el jefe. Bueno, eh, también, ¿no? Más allá que plantea la cuestión con cercanos nuestros, como pueden ser nuestros familiares, a pensarlos porque eso es un ser de luz, es una forma de soltar también, para nosotros el perdón, no es para el otro, es para soltar nosotros. Pero a veces para soltar, bueno, en algunos casos, Casargen utiliza este recurso de pensar al otro como, de tener una mirada compasiva con el otro, me permite a veces soltar. O si no, como lo ve Luis Hay, a veces para soltar necesito poner esa energía, porque esa energía, si no la pongo ahí, nosotros decimos la reflectamos hacia nosotros nuevamente.
Claro. No lo puedo matar, no le puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hago? Me lo hago a mí. O aparece en el sueño, aparece ¿no? Uno sueña con esa situación y aparecen cosas, bueno. Entonces, el hecho de sacar esa energía implica reconocer esa situación y ahí sí puedo soltar. Si no, a veces no se puede soltar como te diría, es un poco idealista, me parece, bueno, sí, aprendo. Nadie quiere aprender eso. Con una situación dolorosa a nadie le interesa aprender nada. Lo que le interesa No, es sufrir lo menos posible. O bueno, a mí no me interesa aprender nada. Yo sufriendo no quiero aprender nada. Y cuando quiero aprender es cuando me siento bien. Si me siento mal no quiero aprender nada en ese momento. Yo quiero dejar de sufrir. Esa es mi experiencia. Pero sí, yo siento, resuelvo también con lo que vos decís, Mercedes, porque para mí era un problema el tema del perdón. Eh, También tenerse paciencia. A veces no podemos, sino no forzar el perdón. Porque a veces pensamos que, porque yo tengo que forzar el perdón. No, ¿por qué tengo que forzar el perdón? No puedo hacerlo. Capaz que mañana sí. eh, no forzar. O no hacer forzárselo a la otra persona. Si puede perdonar, porque si no perdona por la mitad, es frustrante, porque perdono y después siento que no perdoné, entonces me siento mal, me siento que fracasé en él. Entonces, reconocer eso, ¿no? Porque cuando yo reconozco que no puedo perdonar, estoy reconociendo mis emociones también, estoy conociéndome más a mí mismo. Tengo, estoy dándole lugar a eso. Eso es una emoción también. claro. Reconozco que en este caso, pero está fantástico porque le das lugar a eso, le das lugar a esa situación, que si no queda en sombra esa situación. Esa es una emoción. Juan, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Vos lo considerás al perdón como un objetivo para la mediación penal? ¿Te lo No, planteás de esa manera? no necesariamente, depende de qué necesite la persona en ese momento. Lo importante es ver qué necesita la víctima. Uno puede preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de esta mediación? ¿Qué quieres obtener? Es la típica pregunta, ¿no? ¿Qué quieres obtener? Pero yo más que quiero obtener, le pregunto, ¿qué necesitas de esta mediación? ¿Qué necesitarías? Porque ahí está la clave. Cuando me dice qué necesitaría. Claro. Entonces, si quiere trabajar el perdón, lo puedes trabajar, pero quizás en ese momento no quiere. Puede trabajar después el perdón. Es una opción de decir, bueno, ¿querés? Quiero soltar, quiero que esto no quiero que esto bueno, me quiero sacar esto de la cabeza, quiero cerrar esto. Bueno, y sí, quizás, si te dice eso, quizás puedes trabajar. ¿Te parece que qué pensás del perdón? ¿Te parece que te puedo ayudar? Eso uno puede preguntar, a ver qué nos dice la persona. La persona es la que decide qué es lo que quiere de la relación. Uno lo que hace es articular, sostener la presencia, articular, a que se pueda expresar, a dialogar, a hablar con el otro, somos intermediarios, pero en verdad, ¿qué necesitas de esta mediación? Y al victimario también, puedo preguntar, ¿por qué no le pregunta qué necesitas? Mm. Este, porque es para los dos la mediación. Nosotros decimos, bueno, hacemos más hincapié en la víctima, pero es para los dos la mediación penal. O sea, las dos son personas, dos personas. Las dos son dos personas atravesadas por la violencia. Entonces, yo también puedo preguntarle a la víctima, ¿y vos qué necesitarías? Uy, nadie me preguntó eso. Uy, ¿qué es esto? Capaz que te dice, ¿no? Un mundo nuevo. Por supuesto que me voy a centrar más en la víctima, le voy a dar más prioridad a la víctima para no victimizar, pero eso no quiere decir que me olvide del victimario, sino, bueno, pues yo me victimizo al otro, entonces. Pero preguntémosle a las partes qué quieren. Si necesitan perdonar y quieren hacerlo, uno lo puede asistir, o le puede recomendar, qué sé yo, trabajarlo, hacer quizás te sirva hacerlo no sé, una terapia, por ejemplo, desde los que hacemos terapia Gestalt, trabajamos mucho el tema del perdón, de forma, digamos, psicodramática, pero hay muchas formas de poder cerrar y quizá la persona, a veces la persona digo, trabaja solo, qué sé yo, el libro de Hay, con trabajar el perdón no puede trabajar solo eso.
Depende de muchas cosas, sí, es una herramienta, tenerlo en cuenta. Quizás, bueno, quizás pueda ayudar a gestionar, a que esa persona pueda perdonar porque es necesario y así entonces, a veces el hecho de perdonar al otro y que el otro lo escuche también ayuda y depende de la relación que tengan, depende de muchas cosas, a qué están dispuestos también las partes a trabajar. Claro. Pero está bien porque se vincula un poco con lo que decías al principio, que es del postraumático que le queda a la persona post Ujú, situación en la cual muchas veces no puede salir y queda enganchado en ese momento y siente los traumas propios de lo que el ilícito le provocó. Entonces la realidad es que también ujú. el hecho de pensarlo al perdón como soltar es una opción para poder tratar de avanzar, porque muchas veces pasa de que quedás encajado en ese momento o quedás sujeto por las consecuencias del hecho. Claro, claro, porque no tenés, el hecho de no tener, sentir que no tenés control, el miedo, esa situación que parece que no, nunca la vas a superar. eh, y también, pero no se plantea desde el punto de vista de sentir, o sea, eso de no todo el tiempo estás rumiando esto, de mirá lo que me hizo, mirá, no, ahí aparece la necesidad de perdón. Hay otros cierres también que se pueden hacer cuando la persona no quiere. Esto que hacen los chicos, con darle vuelta a la historia, es una forma de cierre también, ¿no? Bueno, cierro la historia, ¿cómo cerraría la historia? Estos son quizás recursos más de una terapia, pero eh, entonces, depende cómo lo quiera cerrar la persona. A lo mejor diciendo el hecho de que me diga que me vuelva a cerrar, para mí ya está bien, con eso ya está. Bueno, está bien. Ahora, la mediación penal en Argentina es un trámite que es para no lo mandemos a juicio porque es un delito menor, que se yo, bueno, es una mediación penal, pero yo lo miro como una herramienta que puede ayudar a ambos. Pero en realidad, si vos ves cómo está planteada, es como para decir, bueno, vamos, abreviemos esto por acá y ya está, y saquemos nuestro problema de encima. Muchas veces se plantea así. Para uno lo puede ver desde el punto de vista objetivo, pero desde lo filosófico, decir, no, esto es una oportunidad también de encuentro y de trabajar un montón de cosas. Por eso me pasa que la mediación penal en el espacio jurídico ya no tiene muchas oportunidades más allá del trámite, pero en otros espacios yo creo que puede ser un elemento interesante de reformularla, ¿no? Esto de poder tener tiempo de trabajar con la víctima, que haya un encuentro después o haya un acercamiento, para sentirme empoderada como víctima y en el caso que se necesite, bueno, puede llegar a funcionar. Bueno, pero por ahí es súper interesante este pensamiento de ver, digamos, la mediación penal y el perdón incluso como una cuestión de sanación más allá de la condena, más allá del castigo, más allá de cualquier otra cuestión. Porque a veces creo que una de las cosas por las que incluso se cuestiona la mediación penal tiene que ver con esto que vos planteabas de que, del trámite, digamos, ¿no? El trámite para no llevarlo a condena, porque Sí, ahora si lo podemos salir de ahí y lo podemos pensar realmente como algo que vaya a buscar digo, una forma de replantearse de la víctima, ¿no? Me parece que tiene como un sentido mucho más positivo y mucho más alentador incluso, ¿no? Esto de poder pensarse, repensarse, cuántas veces, yo pensaba recién, te escuchaba y pensaba cuántas veces en esto de la energía, ¿no? Toda la energía que yo no pongo ahí me vuelve como refractaria. ¿Cuántas víctimas que terminan matándose o suicidándose o cuestiones así, que no pueden sí, salir de este espacio, de ese lugar, ¿no? Si pudiéramos replantear esta cosa, remover esta energía hacia otro lado, qué positivo sería. sí, sí. Y el hecho porque se piensa que porque no es punitivo es más laissez-faire. Y no tiene nada que ver, porque cuando vos te lo vas que la persona se responsabilice de lo que hizo, es mucho más fuerte que la pena eso. Cuando a vos te cae la ficha, cuando vos empezás a trabajar con un victimario, por ejemplo, le cae la ficha de lo que hizo, esto lo decían los griegos, eh, esto de que en la culpa estaba la misma, o sea, cuando alguien cometió un crimen, ellos hacían algo así, cuando alguien cometió un crimen, ya en la culpa estaba el castigo a ese crimen.
Porque la culpa y el remordimiento era mucho más fuerte que la pena que vos le en muchos casos, ¿no? Cuando realmente cae la ficha, ¿no? Esto pasa en el proyecto de Mimi Silver, que vamos a ver, lo vamos a ojear la clase que viene, cómo la recuperación de delincuentes, pero delincuentes jodidos, no delincuentes que se roban un celular nada más, delincuentes con carrera criminal, cuando logran, le cae la ficha, bueno, es un momento muy angustiante. Como muchos logran volver, ¿no? Porque tienen que perdonar a sí mismos también, porque el perdón también lo puedes trabajar con el victimario. Cuando en algún momento decís, bueno, listo, ya está, déjalo ir eso, ahora de ahora en más, empezá a trabajar en tu recuperación, ya está. Pero para eso tiene que hacer el duelo y hacerse cargo de lo que hicieron, hace que se generen emociones y angustia. Lo que pasa es que el sentimiento de culpa es hasta cierto punto, después ya tenés que salir de ahí porque si no la persona termina deprimida. Entonces, en algún momento vas a tener, quien comete un delito y se hace cargo de lo que genera ese delito, el daño que produjo una persona inocente, implica que muchas veces tiene que trabajar también en perdonarse a sí mismo. Fíjate que no va a esperar que la víctima lo perdone. Vos te tenés que perdonar por lo que hiciste para poder seguir adelante, si no, quedás enganchado ahí también. Tampoco está bueno que quedes enganchado ahí, porque llega un momento que ya está, tenés que cerrarlo eso, si no, o cerrado te morís, porque si no quedás como entrampado. Pues fíjate que pasa lo mismo con la víctima. Es mucho Sí, más sí, queda en tu poderoso propia eso, trampa. claro, mucho más poderoso, mucho más compromiso, se compromete mucho, que quizás una sanción, o una probation, bueno, voy, un comedor, Sí, la gente dice, ya terminé de firmar y listo. Es como que, bueno, claro, la responsabilidad es la firma. Bueno, no, claramente va más allá. exactamente. Ahora, que se pueda hacer eso en la mediación formal, no sé, eso es No, digamos, una oportunidad de lo restaurativo, ni siquiera de la mediación, pero de lo restaurativo, ¿no? Lo restaurativo. Yo lo entiendo así, cuando hablo de justicia restaurativa, entiendo lo restaurativo como eso, como la posibilidad de restaurar a dos personas, lo cual implica el perdón, la culpa, trabajar, cerrar Gestalt, o sea, eso es lo restaurativo. No que es restaurar un celular, no creo que a la víctima le importe el celular, porque lo que más le afecta no es la pérdida tanto de, puede ser, sí, si vos usas para laburar no te puedes comprar otro, bueno, sí te perjudica, pero es la sensación de vulnerabilidad de haber sido avasallado. Eso es lo que más afecta a la víctima. Mi vecina, con el tema del ring, no pasó nada con el tipo estaba durmiendo y una policía se lo llevó. Pero la sensación de vulnerabilidad de encontrarte a alguien en el jardín de tu casa, con tus cosas, eso es lo que afectaba a la víctima. Más allá del hecho en sí, ¿no? Que no pasó nada, haber roto alguna cosa, nada más. Este, que bueno, queda abierto esto para seguir trabajando. Esta cuestión. súper interesante, la verdad, súper interesante. Bueno, muchas gracias. Nos pusimos Pero, reflexivos un viernes a la noche, guarda. No, sí, Tenemos para la pensar verdad todo el es fin de que semana. sí, me bueno, dejó ya está. pensando, ¿eh? Te dejo pensando el fin de semana. Bueno, pero la idea es esa, que nos quedemos pensando. Esto no es, viste, no es matemática, que aplicas una fórmula y ya está. Esto es como para pensar y vamos construyendo. Pero hay que pensarlo desde ahí. Me parece a mí, ¿no? Hay que pensarlo desde ahí como si fuera una orden. Si no tuviera la verdad absoluta, digo, yo lo pienso desde ahí y es mi experiencia. Ahora, pues cada uno lo piensa donde considera que es mejor pensarlo, ¿no? Que nos tenemos todo esto en positivo, hay que pensarlo desde ahí, porque ¿quién lo dice? La divinidad, no. Es mi experiencia. A mí me gustó, yo lo hice con Big Hay, con Hazarkian. Antes era muy reticente al tema del perdón. No quiere decir que pueda perdonar, ojo, a veces hay situaciones que yo estoy dando vueltas hasta que logro, por más que estoy de acuerdo con esto, no necesariamente quiere decir que lo podamos hacer fácilmente, ¿no? Se nos lleva tiempo, necesitamos a veces el apoyo de otros que nos sostienen para poder hacerlo. Sí. Me quedo para pensar el fin de.
Sí, quédate pensándolo y igual tenemos otro encuentro después dentro de unos días, un mes, y así que ahí vamos a retomar. Estos temas vuelven, así que bueno, Mm. cada uno me dirá las Bueno, conclusiones después nos que podés llega. pasar el nombre del libro bien, el que dijiste. Sí, Robin Casarquian, lo tengo abajo, pero el otro se los puedo mandar. Espera, a ver si lo tengo, el de Luis Hay. De Casarquian lo tengo, pero no tengo. El de Luis Hay lo tengo que tener. Acá, de 2 minutos que se los paso. El de Hay sigue la misma línea. Si son libros que tienen. Eh, Después si cortamos, no sé si los puedo pasar. Entonces guardan un segundito que lo busco, para tener que estar recursos de mí. Acomodo las cosas y después no me acuerdo qué hice para acomodar las cosas. Eh, Acá, recursos. Usted puede sanar su vida, dije eso. Paso acá al chat, a ver si engancha. Ahí está. Ahí está. Después cuando, si quieren, bájenlo. Si nos llegamos a desconectar, no se preocupen, igual ya estábamos finalizando, porque a veces se desconecta, a veces no. Ahí está el Hey. Les debo el de Casargian, que no tengo, que no lo tengo digitalizado, así que no se lo puedo pasar. Pero se El llama otro Robin decís. Casargian. Los noto acá, Robin, creo que es con doble S. Casargian es armenio. Se llama Perdón. Perdón o perdonar, puede ser. Acá lo tengo abajo. Eh, yo sigo, yo puse perdón, sí, como el material está sin hacer. Capaz que está en PDF, yo no lo busqué. Que me lo prestaron ese libro, lo tengo abajo y dejé si lo pude conseguir en PDF. Así que bueno, ahí les dejo Robin Casargian. Genial. Puede ser que aparezca con J, también no me acuerdo. No lo tengo acá escrito, pero no tengo nada de ello, no, tengo abajo. Va a trabajar el perdón. Voy a Bárbaro, bueno, poner muchísimas Casargian, gracias. perdón, que yo tiene que salir. Tiene que salir porque Sí, 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 sí. bueno, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima. Que no sé Bárbaro, cuándo es muchísimas esto. gracias. Igualmente, Juan, nos vemos la próxima. Un abrazo. Buen Gracias, fin de gracias a semana. ustedes. Gracias. Esperen que Gracias. para